Te tiro una que después voy a desarrollar un poquito más. En realidad la podés empezar a desarrollar ahora, si querés. Bueno, mira, te arranco Porque por otro estamos lado. bien, ¿no? Pasamos ¿Cómo de... está este programa, Sí, sí, Palo y Muy palo. conectado. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, vamos primero con la intro. Cuando empezamos a hablar de este programa, a mí Cuando yo vivía con mi guaná con Chubut. cuando ustedes me convocaron, me dijeron, che, hablemos de cosas que importan. Y estas últimas semanas, uno de los grandes temas fue el reparto de alimentos a comedores. Me puse a hacer un poco lo que hago siempre, a preguntar, che, ¿qué está pasando? Porque lo que se veía mediáticamente, no sé si ustedes registraron lo mismo, era mucha denuncia cruzada. No, que no mandan alimentos, no, que ustedes no cumplen los requisitos. Digo, lo vimos con el caso, el que más rebotó, si se quiere, fue el de Margarita Barrientos, que dijo, che, no nos está llegando comida, y el vocero presidencial respondió, usted no cumple con los requisitos. A ver, me puse a investigar, si se quiere, qué pasa, y llego al día de hoy con un nivel de preocupación que yo no les puedo explicar, y bastante enojada. Sí, mi hermana. Ay, es tremendo, porque uno trata de acercarse a los temas, siempre uno tiene prejuicios y preconceptos, pero bueno, che, a ver qué pasa. ¿Qué está haciendo señora Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, con este tema que... No sé si quiero saber lo que está haciendo Sandra Petovelo, te digo. Bueno, ahora te voy a decir algunos números, pero acordémonos lo que pasaba en campaña, y acá le doy un poco la derecha también a lo que decía Juan al principio, cuando bien, sí, ¿viste? me convence la pucha. ¿Viste? Pero, Hay que ver si convencemos Acabo un todos. sobre, entre ustedes dos. Hubo pero acomodo. ¿se acuerdan que en un momento Milei decía, Sandra va a tener la billetera abierta? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Miren esto, o sea, voy a citar primero unos datos del Centro CEPA. Sí. Centro de Economía Política, ¿no? Sí. El gran problema que tenemos es que el Ministerio de Capital Humano no está ejecutando el presupuesto que tiene asignado para políticas alimentarias. Según CEPA, en lo que va de gestión del Ministerio, solo se ejecutó 143.000 millones en políticas alimentarias. Ahora les voy a contar otras cosas que son un poco más entretenidas y de chismes, pero estos números a mí me parecen importantes como base para empezar a hablar. De esos 143.000, 132.000 son fondos del programa Tarjeta Alimentar. Y solamente 10.000 millones va a lo que se llama comedores comunitarios. Es poca plata. ¿Cuántos millones dijiste? ¿10? 10.000 millones. Pero ahora está. es muy poca plata. Y hay un montón de programas: comedores escolares, Plan Nacional Argentina contra el Hambre, proyectos focalizados, acciones focalizadas en personas celíacas, pro huerta y proyectos especiales sin ejecución. A ver, partamos de ahí a hablar. Hay una decisión política de ajustar y de no entregar mercadería. Acá podemos contar esta historia, y a mí me gusta un poco contarlas así como una telenovela, ¿no? Como una historia. Hace muy poco vimos a las organizaciones sociales yendo a decirle a Sandra Petovelo, che, no nos está llegando la comida. Toda la historia, que todos lo vimos haciendo filas afuera del ministerio, que los iba a recibir y que no los iba a recibir. ¿Cuál es el gran problema? Ellos dicen que quieren eliminar los intermediarios, Sí. ¿no? Y por ese motivo, una de las noticias que también vimos fuerte en el último tiempo es que la ministra, que hay que nombrarlo, al secretario de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, Pablo de la Torre, habían firmado convenios con organizaciones como Asiera, que es una organización que nuclea iglesias evangélicas. Una investigación que algún día vamos a tener Sí, algún día creo que fue la primera vez que hablamos. Para investigar Sí. esto y no pudimos todavía. Asiera, Cáritas, Fundación Novak y CONIN. A ver, ¿qué está pasando? Lo que el discurso oficial del Ministerio de Capital Humano es decir, son irregulares, la plata se desaparece, no cumplen con los requisitos ni con una mínima prolijidad y por eso no estamos entregando alimentos. Queremos cambiar el modelo de distribución a los comedores. Acá yo me encontré con algo y yo hasta acá venía, ¿no? Buscaba los números, cuáles fueron las últimas noticias. Ahora les voy a contar lo que cuentan las organizaciones sociales, que hablé con varias. Yo venía acá, bueno, esto es lo que quiere armar el gobierno. Voy a llamar a Asiera, que es
uno de los organismos... Qué coraje, ¿te animaste a hablar con esa gente? No, hay mucha... Y ahí te digo, hay mucha gente... Estoy lejos por el micrófono. Hay mucha gente muy macanuda. Voy a hacer esto, perdón. Ojo, habla tranquila. O sea, no quiero spoilear nada. Me encanta cómo viene. Bueno, no, hay una cosa que es muy cierta, las iglesias evangélicas, primero que son muy distintas entre sí. Voy a defender a las iglesias evangélicas, pero... No, entre Juan y vos, la verdad que nos vamos de... No. Mileístas y evangélicos. Sí, qué rápido, se nos fue toda la mierda. Vos pensabas que íbamos a ser distintos. No, las iglesias evangélicas son muy distintas entre sí. Y con distintas posiciones y distintos pensamientos. Hay algo que no se puede negar, que hacen un trabajo social. Después uno puede discutir desde qué paradigmas se paran para abordar ciertos asuntos, pero hacen un trabajo social tremendo, bestial, como el de la Iglesia Católica, y están en todos lados. Entonces yo dije, bueno, voy a llamar al presidente de Asiera, Christian Hoft, o Huft, no le pregunté cómo se pronuncia. Hufflepuff. Huft. Y le voy a preguntar, bueno, ¿cuál es la visión? Yo venía de muchos llamados con organizaciones sociales, con el MTE, con Libres del Sur, y el relato era muy parecido, nos cortaron todo. Y un paréntesis, cuando dicen nos cortaron todo, acá tenemos que diferenciar que hay algunos programas que son de entrega directa de mercadería y otras cosas que son convenios donde el Estado Nacional otorga dinero para que las organizaciones compren. Y después hay otro programa muy importante que se llama el PNUD, que es un programa de alimentación auspiciado que llegó a la Argentina de la mano de Naciones Unidas, que tiene a veces financiamiento internacional, a veces no, pero digo, ese es el PNUD, que es una cosa en sí misma. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Soy Giselle, estoy preparando un informe. Firmaron ustedes un convenio con la ministra Sandra Petovelo y el secretario de la Torre. ¿Qué tal? ¿Funciona bien? Nos usaron. ¿Nos usaron? ¿Cómo que los usaron, Cristian? Yo pensé que iba a venir a tener otra conversación. La verdad, o sea, sinceramente. Y fue muy fuerte lo que me contó el tipo, o sea, el tipo con respeto, me dice, mira, las iglesias evangélicas hasta ahora no recibíamos, hasta este gobierno, nunca habíamos recibido una convocatoria para tener algún tipo de asistencia alimentaria. Todos los comedores tienen más de 2.000 en todo el país. Todos los comedores se sostienen con lo que trae los feligreses, las rifas, bla, bla, bla. El Ministerio de Capital Humano nos llama y nos pregunta si nosotros queremos inscribirnos a un registro nuevo, porque acá, entre paréntesis, algo que me parece también importante destacar, en Argentina, hasta este gobierno, existía lo que se llama el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores, que dice que en Argentina hoy hay poco más de 40.000 comedores registrados. El gobierno, por eso mi comentario del principio, dice, no me gusta el RENACOM. Vamos a hacer un registro nuevo. ¿Y? Bueno, llama a este tipo y le dice, ¿querés tener plata del PNUD? Sí, le dice el tipo. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Claro. Bárbaro, porque... ¿Del PNUD o de cualquier otra cosa? Claro, viste. Y van el día que había una manifestación en el Ministerio de Capital Humano y Cristian me decía con cierto pesar que... la noticia después se vendió como el acuerdo con Asiera, y que él estaba muy... Que rebotó mucho, ¿no? Digamos, rebotó un gran lío, porque discursivamente se planteó algo así como de pronto vienen los evangélicos y se van a quedar con algo que antes tenían como si se los sacan a las organizaciones sociales y se los dan a los evangélicos. Y él me dice primero no es así, y segundo, respeto un montón el trabajo de las organizaciones sociales con quienes tenemos contacto permanente en los territorios. ¿Por qué no le saca nada a nadie Capital Humano con este acuerdo? Porque lo que le ofreció el Ministerio de Capital Humano a Asiera fue hacer un convenio por 170.000 millones. ¿Para cuántos comedores? Bueno, Asiera tenía un relevamiento y dice, mira, nosotros administramos alrededor de 730 comedores que estarían en condiciones de recibir este dinero. Bueno, bárbaro, inscriban. ¿Qué hace Asiera? Le avisa a las iglesias evangélicas que había un registro abierto porque había una oportunidad. En muy pocos días, esos 730 comedores de Asiera se convirtieron en 1.780.
¿Por qué? Porque hay una emergencia que es indiscutible. Sí, no hay comida. No hay comida. Y esa plata, si uno se divide los 177 mil millones por dividido 1.780, te da que Asiera solamente recibió 100 mil pesos por única vez para cada comedor. Y no solo eso, esos 100 mil pesos sirven para que cada uno se organice. No hay traslado de logística, no hay... Me contaba Cristian hoy, por ejemplo, que lo llamó un hombre que tiene un comedor en un pueblo a 500 kilómetros de la capital de Santiago del Estero y le dice, Cristian, con 100 mil pesos, si yo tengo que pagar no me alcanza para nada. ¿Cuál es el enojo? Un poco enojo, no quiero poner en palabras de esta persona que tiene un cargo con mucha responsabilidad, pero sí era el malestar y la queja permanente que el Ministerio de Capital Humano esté haciendo un uso de un convenio que se firmó, que no es más que un convenio pequeño por única vez. Dicho eso, quiero contarles otra. Tengo un montón de cosas para contarles. Me gusta cómo cuenta, pero a ver, pausa. Sí. Con 100 mil pesos, no, nada. Una familia no come. A mí me pareció muy como muy revelador esa conversación de todas las que tuve, porque realmente y ahí es donde podemos discutir. 3 empanadas. 3 empanadas y podemos discutir cómo circula la información, porque realmente todos, y me incluyo, cuando leímos la noticia fue como, arreglaron las iglesias evangélicas, arregló Cáritas, y en realidad se había firmado un convenio temporal que nada venía a sacarle nada a los demás, y la discusión de fondo seguía estando, no hay una intención, que es lo que se dice narrativamente, queremos cambiar el modelo porque son todos chorros, porque no se quedan con la plata, se quedan con la comida. No hay una intención de modificar ningún sistema, solamente hay intención de hacerlo desaparecer. Y hay otro dato que a mí me pone loca con respecto a esto, que es quién está debajo de nuestro secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre. Y acá retomamos un poco lo que se decía al principio en este stream. Hay una característica, hay algo que está atravesando a todos los ministerios en el gobierno de Javier Milei, es que no hay designaciones. Vos lo decías, hay pocos funcionarios. En el Ministerio de Capital Humano, en el área de Desarrollo Social, es muy claro. La semana pasada, la persona a cargo de políticas alimentarias, un exfuncionario que no llegó a ser nombrado, que se llama Pablo Rodríguez, se fue. Nadie sabe explicar si lo echaron, si se fue enojado, el hombre no responde. Con él se fueron 2 personas y a mí me gusta mencionarlas porque me parece que hay algo que pasa también. Tenemos los nombres de los poquitos ministros que tenemos y hay toda una gestión abajo que funciona a media, se van, vienen, no están nombrados. Digo, ¿quién se hace cargo de esta gestión? Es muy difícil saber. Con Pablo Rodríguez... Me pongo loca. Nunca nadie se hace cargo, ¿vale? No. En la política. Se fue otra persona llamado Agustín Sánchez Sorondo y también una persona que se llama Omar Al-Kadur. Omar, mencionado por todas las organizaciones sociales con las que hablé, fue la persona que durante enero le pidió a todas las organizaciones sociales balances, cantidad de personas en los comedores, les pedían... O sea, las organizaciones sociales en enero hicieron un trabajo administrativo bestial y las que no, bueno, tendrán problemas, pero muchas, y doy fe que muchas, fueron con los balances, decían, acá come tanta gente, este es el número de DNI, con número de teléfono de los asistentes a los comedores. Omar era el... Eso existe hace rato, además, que claro. Los comedores en general registran y tratan de llevar todo adelante. Digo, hay múltiples tipos también de comedores, mucha gente arma merendero, sí. Sobre todo de la pandemia, y a veces no están organizados de la mejor manera, no por mala intención, sino porque hay gente que le pone el pecho a la vida y sale a alimentar a los vecinos. Absolutamente. Pero bueno, a ver, esta gente llegó y dijo, queremos ver todo. Bueno, las organizaciones fueron, presentaron. El tipo lo describen como, dentro de todo, con alguien con relativo buen diálogo. Había diálogo. Se fueron y no dejaron a nadie nombrado. ¿Saben quién hoy es la persona que hace de nexo entre organizaciones sociales y Ministerio de Capital Humano? Me da miedo. A ver. El secretario de Seguridad del municipio de San Miguel, un señor que se llama Héctor Calvente. Mirá. Ese tipo va dialogando, ahora que no hay funcionarios, con las organizaciones que en realidad
no les dice nada, pero a veces atiende el teléfono en representación de un ministerio. ¿Se dan cuenta que es como tremendo, muy fuerte? Es un gran dato que tirás. También habla mucho no solo de capital humano, es el ministerio con más dramas del gobierno de Javier Milei. Después también podemos profundizar porque tiene unos quilombos, los venís contando, y hay un montón. Pero también habla del lugar de Joaquín de la Torre, acá, Ojo. Bueno, por una casualidad que sea de San Miguel. A ver, ahí hay varias preguntas sobre cómo se arma desarrollo social. San Miguel, o sea, Joaquín de la Torre es la persona de San Miguel, ahí aparece Pablo de la Torre, que es su hermano, como secretario, y todo lo que gira alrededor de ese área viene de San Miguel. Ahora, cerca de Pablo de la Torre, y a mí me genera, otra cosa que me genera indignación, responden, no, es que no podemos hacer nada, o no, es que la ministra no nos baja información. Esa es la respuesta de la gente del secretario de Desarrollo Social. Hay versiones distintas, como que parece que la ministra Petovelo se pone de mal humor y se enoja si Pablo hace cualquier cosa, pero también hay versiones que dicen, bueno, Pablo, póngase a laburar, designe por lo menos a sus subsecretarios. Mi información probablemente mala, diría el Turco Asís, me dice que entre 3 y 4 veces quiso renunciar Sandra Petovelo en lo que va de gobierno nacional, que ella quiere, de hecho, renunciar, pero Milei le pide encarecidamente que no. Lo que además nos hace preguntarnos de la relación, lo hablamos al principio del programa, ¿no? De cuánto influye la personalidad de Milei en este gobierno, lo que es la relación entre Petovelo y Milei. Alguien que se conocieron hace 2 o 3 años, haciéndole reiki, Petovelo, en la espalda a Milei, que tiene un gran quilombo en la columna, y entonces tiene una relación entre muy cercana y de asistente psicológica, terapéutica. Sí, es una persona central para Milei, Petovelo. Central. Hecho, lástima que no sea central para el Ministerio de Desarrollo. Me importa muy poco si es central, cómo se llevan. Me sorprende, pero realmente me sorprende, porque después podemos discutir modelos de gestión de políticas alimentarias. Digo, hay 1000 discusiones posibles y válidas. Ahora, no están laburando. Y no están laburando porque es una decisión política. Eduardo Beliboni, de nuestro Polo Obrero, tengo que hacer otra vez control F. De paso recordamos que Milei le dedicó un meme a Beliboni. El famoso meme de Milei Terminator decía Beliboni Detected. Un meme y mucha violencia. A ver, espero no estar spoileando ni bardeando la columna. Pero en resumen lo que está diciendo Gise es... Tuvieron un mes y medio para hacer auditorías, no hicieron. Tuvieron un mes y medio haciendo trabajar a los comedores que hicieron su pega como siempre. Y cuando Petovelo toma esa decisión absolutamente antipolítica, antihumana, anti todo, y la gente termina yendo a hacer la fila, gracias a eso es que después igual el Ministerio de Capital Humano termina posteando y publicando en historias, como si fuese el perfil de alguno de nosotros, que los que tengan comedores, o sea, en referentes de un comedor, manden mail para anotarse, cuando el registro ya existía. Pero a ellos no les gusta. No, entonces ahí te habla del nivel político y humano, por supuesto, de este gobierno. No, y de capacidad. Beliboni le da una interpretación a esto política y yo a veces como que digo, no trabajan, agarren la pala. Beliboni me hace esta cuenta que le iba a pedir ayuda a Guido, pero corrimos mucho con los tiempos para chequear los números de Beliboni, lo voy a citar a él. Beliboni dice que esto es una decisión política que tiene que ver con el ajuste que pretende Milei, y él hace esta cuenta. Solo con lo que no se entregó, el ministerio se ahorró 300.000 millones de pesos. Después lo traigo con la cita directa a Beliboni, después lo podemos ver, él cuenta cómo multiplica las partidas para llegar a este número, y él lo que sostiene no tiene que ver con falta de conocimiento del Estado, no tiene que ver con ineptitud, tiene que ver con una decisión de recortar donde más duele, porque estamos hablando, es muy grave lo que pasa, todos los referentes sociales con los que hablé, la gente de Asiera, la gente de la Iglesia Católica con la que hablé, todos repiten que la demanda en los comedores está en un aumento. Y es muy fuerte porque esto viene pasando hace un tiempo. Uno no puede hacerse el desentendido cuando mirás los números de los comedores registrados en el 2020, por ejemplo, en diciembre del 2020, eran alrededor de 19.000. Hoy estamos en más de 44.000. O sea, venimos... ¿De cuántos? 44.000. Okay.
venimos en un crecimiento que es verdad que esto no empezó hace 2 meses, pero los referentes te están diciendo lo que pasó en estas últimas semanas es notorio. Y estamos hablando de comida totalmente básica. Y acá vuelvo a lo que me hizo empezar a hablar. Hubo un momento, por ejemplo, que la gestión anterior, las nutricionistas del Ministerio de Desarrollo Social dijeron, ay, no, hay que nutrir a los pobres, ¿viste cómo hablan? Y fuimos a abrazar a gente al barrio. Mandaron kilos y kilos y kilos de semillas de girasol y maíz pisingallo. O sea, ya es verdad que llegamos a este momento con muchos años de cierta displicencia. Cada uno le pondrá la palabra que quiera. Venimos de muchos años de que en medio nos importe bastante poco el tema. Y ahora es como, ya está, blanqueamos que no nos importa nada. Sí, bueno, ahí donde se ve la parte cruel de este gobierno, porque Milei y Petovelo podrían hacer lo mismo que hicieron en otros sectores que también le importan una mierda, que es ejecuto el presupuesto 2023 mientras audito. Claro. Es decir, en la cabeza de qué persona entra, que como dicen los movimientos sociales, no están bajando nada, alimentos secos, no están bajando nada. Digamos, en la mente de qué político entra, porque, no sé, vos tenés el berretín de querer ser el mayor auditor del Estado. Me encantaría que auditen el Estado algún día, ¿eh? Este gobierno no lo va a hacer porque no es de su interés. ¿Cómo vas a dejar a la gente sin comida? Ahí no hay humanidad, no hay manual, no hay ideología, no hay nada. Es simplemente el deseo de ser cruento, porque es como que se bajaron de la limusina 6 tuiteros que piensan que están en un reality y no conocen los barrios y no conocen el país y no saben lo que es pasar hambre, como la mayoría de los políticos. De la pandemia para acá, supongamos que había un promedio de comedores que alimentaban 100, 150 personas. Con la pandemia, el promedio de los comedores habrá quedado entre 300 y 400 personas. En este momento, el promedio debe estar en las 500 personas por comedor. Y ojo, todos los comedores no atienden más personas porque no pueden, no porque no quieren. Exacto. Porque no tienen de dónde sacar alimentos. Y un reconocimiento también para la gente que labura en esos espacios, porque también hay una narrativa que es tremenda. Es como cuando hablábamos de la gente que anda, los trabajadores que andan señalando a la ama de casa que se jubiló. Es muy fuerte que ahora parece que otro de los enemigos son las organizaciones sociales. Si quieren, saquen a los referentes que hacen política, lo cual para mí está bien. Pero pensemos para abajo, cualquiera que haya ido a un barrio o cualquiera que haya estado cerca de un comedor sabe que la persona, que en general son mujeres, que se levanta temprano, busca la garrafa, se pone a cocinar para todo el barrio, lo hacen a voluntad. Saquen a las organizaciones sociales, cualquiera que sea creyente o fiel a alguna iglesia sabe que ese trabajo se hace con voluntarios que ponen de su tiempo por una convicción política, por una convicción de buenos feligreses, por lo que sea. Y ese es un trabajo que el Estado no llega a hacerlo, no podría llegar a hacerlo, y hay que reconocer el laburo de estas instituciones. Hoy se está cayendo, hoy se le está cayendo a esa gente que labura gratis por el otro, como si fueran los culpables de algo que es cierto, funciona mal. Yo no lo puedo creer. Siempre es muy fácil, vamos a una tanda de un minuto, señor. Siempre es muy fácil caerle al pobre. Como dijiste tú, la mayoría de las personas que trabajan en los espacios sociocomunitarios son mujeres que les corresponden cobrar un sueldo por ese trabajo. La mayoría, es cierto, lo hace a voluntad, y las personas que cobran un sueldo de miseria, como puede ser un potenciar trabajo, ¿no? Eso es lo que sostiene espacios que dan de comer hoy en día a 400 personas por día. Se intentó varias veces durante el gobierno anterior que haya un reconocimiento a los espacios comunitarios, a las trabajadoras comunitarias, que haya un sueldo para esas personas. No se logró, como no se lograron un montón de cosas que parte del pueblo quiso proponerle al gobierno anterior, y hoy también estamos pagando el precio de un estado precario, de la falta de políticas estructurales, que además de que nos condenan a la pobreza, nos condenan a un lugar de la sociedad del cual es muy difícil salir. Muy difícil. ¿Alguien quiere alguna opinión más o vamos a tanda? Antes de la tanda, en algún momento lo exploraremos. ¿Saben que Secretaría del Estado tiene, estamos en terminado febrero, el 50% de su presupuesto ejecutado? A ver. No es el Ministerio de Capital Humano que es tan necesario, sino es, a ver.
algo de comunicación digital, por ahí, o sea... ¿Cuánto tiene el presupuesto? El 50% ejecutado en febrero. ¿En febrero? Del año, Sí, seguro que están gastando plata en celulares. Sí, pauta oficial y medios. No es pauta oficial. Digitales, ¿no? Secretaría del Estado, ahí les tiro una pista, ¿no? O sea, la contratación del Estado. No, ¿en qué Secretaría del Estado ya tiene 50% de su presupuesto ejecutado? Y eso es comunicación estratégica. ¿Cómo se llama? Una secretaría, si piensen, es Decilo, fácil. Ay, claro. ¿Me estás metiendo un Jorge suspenso? O más pistas, mejores pistas. No tiró ninguna pista, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y Secretaría del Estado? Sí, Secretaría del Estado. Si Sí. tiene una pista va a ser... Se piensa que yo hasta ahora me acuerdo todo el organigrama del Estado. Claro, yo que soy el único que no tiene ni título de nada acá encima. Es una persona que está ocupando por primera vez un cargo en la política. Me estás jodiendo en la mitad del ministerio. De la mitad del gobierno. El presidente mismo. Sí, literal. Si yo puedo hablar con animales muertos. Secretaría General de la Presidencia. ¿Y en qué gasta dinero? Bueno, lo planeamos. Ay, me encantaría. Vamos a mirar eso. O sea, está bien. Presupuesto 2023 que con un 200% de inflación anual. Claro, lo planeamos. Y capaz por ahí. Gastan mucho entonces. Pero bueno, quería decir eso, lo vamos a explorar en algún momento. Después agradecerle a toda la gente que nos está viendo a esta hora, que está difunda, por favor, que nos queda un rato y mucha información. Por favor, especialmente a Nicolás Durruti, que es de la casa de todos los martes a las 18 horas, lo pueden encontrar en Peor es Laburar. Peor es Trabajar, Rey, no cambies este nombre. Pero bueno, a las 11 de la noche ya laburar. En segundo lugar, al Cuervo, que hace un rato contó que San Lorenzo hizo gol. Porque estamos ganando, ¿no? A Cuervo de hincha San Lorenzo estaba ganando 1-0 San Lorenzo, así que un saludo para él también. Y yo te tiro las noticias importantes. Bien, sí. Y no todo el informe que acabas de decir. Esto es... en el momento la felicité. No. Y bueno, esto es un poco lo que va a pasar siempre. SRL, Nazarro Bielo, Giselle Leclerc, Guido Agostinelli. No es el final del programa, ¿eh? No, pero lo recuerdo nomás. Se puso emocional, de repente se puso sensible y quería agradecer. Y están llegando las pizzas que compró Nazarro Bielo cuando fue que hizo el chiste de que fue al baño. Ahora voy a mirar por tercera vez porque me tengo que ir urgente a... Llegaron, que hay que buscarlas. Porque me voy a morir. Escúchame. ¿Te queda algo? No, hoy no. No, bueno, quedan algunas cosas, pero... la esencia un poco está ahí. Podríamos contar más detalles de... Detalles de cada programa, pero me parece que un poco la esencia está... los programas que están más complicados, o sea, porque al principio capaz lo pasamos por arriba, este asunto de que lo que se está ejecutando sobre todo es tarjeta alimentaria, eso es cierto que el gobierno lo aumentó, y el tema es todos los otros no. Y donde más complicaciones hay o más concretas es el envío de alimentos secos. O sea... Sí, que es nada. Hoy es nada. Bien. Hoy es nada. Y lo que tienen algunas organizaciones es que las que ya venían con algunos convenios están pichuleando con algo que les quedó de algún pago viejo. Algunos convenios, por ejemplo, esto... ya está pasando, algunos convenios que tenían que renovarse en diciembre no fueron renovados. La semana que viene se vencen varios convenios, nadie sabe qué hacer. Y esto de los no nombramientos yo les lo contaba porque me parece muy importante esta idea que se repite de no tenemos con quién hablar. Me parece muy importante también destacar lo que pasa con Asiera, porque eso se que es la derecha además del evangelismo, digamos. Y sí, en términos generales sí, pero están diciendo, nada que ver. Nada que ver. Okay. Eso es un testimonio importante. Sí, Cristian, le mandamos un saludo. Yo le avisé que le mandamos, no creo que nos esté mirando. ¿Este programa tiene vínculos con el evangelismo de derecha? No sé, yo le avisé que salíamos hoy a la noche. Ojalá nos esté mirando porque... Un saludo. Bien. Le quiero agradecer, aprovecho también, le agradezco a las personas con las que hablé porque todo esto algo que a mí me parece muy importante decir, que cuando uno hace periodismo, por más que pueda ponerse intenso a la hora de opinar y que uno tiene una mirada sobre las cosas, las historias se construyen con datos, con fuentes y de todos lados. Al Ministerio de Capital Humano los volví locos. Yo les escribí a todos. ¿Saben qué respondió la gente del Ministerio de Capital Humano? Un informe que con algunos colegas que vienen siguiendo el tema asumimos que lo deben haber preparado entre ayer y hoy. Un informe que cuenta qué es el PNUD. Es información que para mí está buena igual, qué es el PNUD, a cuántos comedores asiste, cuántos módulos o raciones van a recibir ahora las
las nuevas organizaciones con las que se firmó convenio, pero realmente fue muy sorprendente porque, por un lado, desde el entorno del secretario Pablo de la Torres, la respuesta fue: a nosotros no nos dan respuesta. Y por el lado de la máxima autoridad del ministerio vino este informe que es válido, pero hubo una promesa de una conversación un poco más profunda que no llegó a suceder. Y esto es lo que quería decir antes. Para este informe hablamos con Silvia Sarabia de Libres del Sur, hablamos vamos a ir bajando porque tengo todo anotado. Y una que se me pasaba, porque esta estuvo divertida, no sé si se enteraron porque no salió mucho. La semana pasada, esta semana, el martes, estaba empezando, ¿no?, a preparar esto. Me dice alguien que conozco, me dice: mirá allí lo que está pasando, y me manda una foto de Raúl Castells tirado adentro del Ministerio de Capital Humano. Una composición pacífica. Raúl Castells, dirigente piquetero. Sí, y esta es otra declaración que había notado, por eso ahora bajando me acordé, muy importante. Él estuvo 5 horas haciendo una huelga que no sabía bien cuánto iba a durar, 2 reclamos específicos: alimentos, que es lo que les vengo contando acá, y también medicamentos, que lo podemos tener en carpeta porque es muy fuerte lo que está pasando con medicamentos. No sabía cuánto iba a durar. Finalmente, después de 5 horas, lo atienden, llegan a un cierto acuerdo que es como: bueno, vamos a mandar algo, Cuando le pregunto a Raúl, le digo: che, ¿quién te atendió? Yo medio obsesionada con esto, ¿quién se está haciendo cargo de las cosas? Y me dice: no, uno no sabe ya si decir las cosas, porque lo que está pasando y lo que nos comentan es que si se filtra a la prensa, los echan. Digo, así trabaja este gobierno. Hay una paranoia con la prensa. Y extorsionándolos, además. Sí, y que aparte me parece que es una pregunta totalmente válida. Si no hay funcionarios designados, que uno quiera saber quién se está haciendo cargo de la gestión de un ministerio, y el pobre Raúl, no sé si decir pobre, qué sé yo, Raúl Castells diciendo como: no lo quiero quemar, para que... Bueno, a Raúl Castells le agradecemos, a Eduardo Beliboni, que lo mencionamos, a Nicolás Caropresi de LMTE, que él me contó un poco la historia de, y acá conecta mucho con Guido, la historia de los comedores en Argentina está muy, muy atada no solamente a las crisis económicas y a la pobreza, sino a la inflación, porque el sistema de entrega de alimentos en Argentina empezó a modificarse hace muy pocos años, cuando la inflación empezó a ser cada vez más descontrolada. Antes el gobierno nacional compraba alimentos, los entregaba. Punto. Empezó a haber un problema. Las empresas no quisieron venderle más alimentos al gobierno. ¿Por qué? Porque cobraban 3 meses después. Sí, tema para investigar otro día, porque hay un lavado de dinero de parte de las empresas a través de la compra de alimentos, importantísima, donde están relacionadas empresas del macrismo como el Grupo L, el Grupo Luzardi, que abastece a muchos hospitales municipales, jardines, escuelas, a muchísimas cárceles, y ha tenido varias denuncias penales y civiles en contra, y hay ahí un gran agujero del Estado, donde gobierno tras gobierno todos siguen trabajando con esa empresa, y ahí cayó la volteada Daniel Arroyo, justamente, cuando fue la sobrecompra que denunció Grabois en la pandemia de Fideo. Y todos siguen trabajando con esas empresas, a pesar de que se sabe que hacen cosas espurias. ¿Qué le quedó, doctora? No, me enojo. Che, espectacular, Me quedó un poco de enojo, Un poco de enojo, che, no puede ser. Espectacular, laburazo. La mucha banca, por supuesto, la única que laburó de verdad. Tremendo, de hecho en el chat está diciendo eso, que la única que laburó, tenés mucha banca. La única periodista seria.